Vaya conmigo, por favor, rápidamente a Apocalipsis. Recuerde que estamos allí viendo el tema de las iglesias, las diferentes iglesias que aparecen en Apocalipsis. Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Estamos hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿correcto? La iglesia de Pérgamo es una iglesia que tenía cosas buenas, pero que se había mundanalizado. Ese es el punto. A partir de este momento estaremos hablando de la mundanalización de la iglesia. La iglesia somos nosotros y nosotros vamos a un templo, y cuando estamos en un templo podemos decir que estamos congregados o estamos reunidos. Pero lastimosamente esa actividad, que debería ser una actividad santa, que debería ser una actividad limpia, que debería ser una actividad diferente, se ha convertido en una actividad mundana. Se ha vuelto algo mundano. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando no puede detenerte para que tú hagas la voluntad del Señor, cuando Satanás no puede bloquearte el camino, lo que Satanás va a tratar de hacer es desde adentro hacer daño. Desde la victoria, desde el punto de la cima, desde el punto donde alcanzas la meta, desde allí hacer daño. Ayer precisamente estábamos hablando de Salomón y cómo Salomón comienza también a reinar. Salomón reina 40 años, comienza con un discurso extraordinario pidiéndole a Dios sabiduría. Él no quiere riquezas, él no quiere fama, él no quiere que sus enemigos sean derrotados, él no quiere vivir muchos años. Él quiere una cosa le encomienda a Dios: sabiduría. Sin embargo, Salomón no logra sostenerse en los años y termina desviándose del camino recto de la salvación, al punto que Salomón es salvo por David, su padre. Dios salva a Salomón por David. Entonces, en la vida no es tan importante cómo comencemos, sino cómo terminamos y cómo vamos a terminar nuestra historia. Entonces, escúcheme este concepto. Es muy difícil para una persona que se aparta de Dios, que vuelve atrás, que vuelve al mundo. Es muy complejo regresar. Por eso no debemos apartarnos. Hay gente que está pensando en diciembre tomarse unas vacaciones. Hermano, no juegues con la salvación. Con la salvación, con la eternidad, con tu cupo en el reino de los cielos, no se juega. Y la iglesia de Pérgamo era una iglesia que tenía cosas buenas, pero era una iglesia como mundana. Entonces, a lo largo de varios días vamos a estudiar la mundanalización de la iglesia. Yo quiero enfatizar en esto, y lo digo siempre porque estamos haciendo una transmisión en vivo, estamos utilizando internet, estamos utilizando una red social como Facebook. Si te llega a sacar de la transmisión, vuélvete a conectar, vuelve a meterte. Entendemos que esto es algo espiritual, ¿correcto? Y que hay una oposición y tienes que pelear para conectarte a lo que Dios tiene para ti en esta hora de la noche. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Acompáñame, por favor. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. El Señor le está reclamando a la iglesia de Pérgamo, le dice: es que ustedes allí entre sus miembros tienen a un grupo de personas que enseñan la doctrina de Balaam. Ya vimos quién era Balaam. Un profeta que no amaba a Dios, un profeta que amaba el pago, el dinero. Era un siervo asalariado, era un hombre que no le importaba ir en contra de Dios con tal del dinero, y fue un hombre que incitó al pueblo a fornicar. ¿Recuerdan? Que Balaam fue el que aconsejó a Israel a meterse con mujeres extrañas y fornicar. Entonces Dios está siendo radical y tajante y le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: miren, ustedes han hecho muchas cosas buenas, pero dentro de la iglesia ustedes tienen un grupo de personas que se mueven bajo la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam hablando hoy en los tiempos modernos? Pues bien, los falsos profetas,
la falsa profecía y la inmoralidad sexual. Esto es muy frecuente y esto es muy común adentro de la iglesia cristiana a nivel del mundo. Cada día nosotros los pastores y lo que representa una autoridad espiritual estamos siendo atacados y estamos siendo por el diablo colocados contra las cuerdas. Entonces yo conozco ya pastores que tienen temor literalmente de expresar a su iglesia, a la iglesia que él pastorea, por supuesto, expresarle a su comunidad qué es pecado para que la comunidad no se enoje contra el pastor y la comunidad no se vaya. Pero por supuesto que ningún pastor quisiera tener una iglesia vacía, ninguno. Por supuesto que a uno le da alegría ver un templo lleno. Pero la pregunta real que yo debo hacerme como siervo del Señor, como ministro del Señor es, ¿estas personas que asisten masivamente a este templo están realmente salvas? ¿Son realmente salvas? ¿Van a ir al reino de los cielos? Entonces en la iglesia de Pérgamo, seguramente una iglesia que vivía una modernidad como la de ahora, se toleraba a los falsos profetas, a los que imponían manos, a los que daban profecía por ahí en secreto, a los que no se sometían a la autoridad, toleraban a los que fornicaban para que no se fueran de la iglesia. ¿Sabe? La iglesia tiene que ser amigable con el pecador, con el que quiere cambiar, con el que quiere dejar su inmundicia, con el que quiere nacer de nuevo. Yo creo que la iglesia debe ser como amigable, pero no debe ser amigable con el que ya está dentro y no quiere cambiar. Hay personas literalmente en medio de nosotros que no quieren cambiar, que están allí porque ven en la congregación, en la fe de los hermanos, en la inocencia de algunas personas, ven allí un caldo de cultivo, ven ahí una oportunidad para timar, para dañar, para enredar. Entonces el Señor le está diciendo, tú no has sido radical con los que enseñan la doctrina de Balaam. Y dice, y le recuerda quién era Balaam y Balac, y luego le dice, que enseñaba a Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Entonces, Dios es muy claro, le está diciendo estas cosas hacia Balaam. Primero le enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel, segundo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y tercero les ha enseñado a fornicar. La palabra fornicación comparte la misma raíz con forneia y la misma raíz de prostitución. Realmente en algunas versiones de la Biblia cuando se habla de fornicario se habla de prostituto o prostituta. Hoy en día es muy frecuente en las congregaciones, en las diferentes denominaciones de lo que conforma la iglesia de Jesucristo en el mundo, un libertinaje sexual en medio del pueblo. Escúchame. Como pastor, como ministro, como evangelista, como maestro, cada persona que da un mensaje tiene que ser claro y decirle a la gente, escúcheme, si se aman, cásense. Si no se aman, no forniquen. Porque seguramente la fornicación ante los ojos de la gente es normal. Los vecinos lo van a entender, tus padres lo van a entender. Seguramente hay papás papás cristianos que a sus hijas les dan preservativos. Eso sí, no me quedé embarazada. Pero escúcheme que el tema va más allá de una inmoralidad sexual. El tema de los pecados de inmoralidad sexual tienen que ver con la eternidad también. Entonces nosotros a veces cuestionamos cuando vemos parejas del mismo sexo, pero no cuestionamos cuando dentro de la congregación hay hermanos, hombre, mujer, que son novios y que están en fornicación. Eso es un pecado que si llegaran a morir bajo ese principio de pecado, sin arrepentimiento, si llegó de repente la muerte y llegara a ocurrirles esto, se van a perder. Escúcheme, se van a perder. ¿Sabe? Hace 2 meses atrás me ocurrió algo que me impactó mucho con respecto al tema de la muerte. Hace 2 meses atrás, antes de hacer un viaje que teníamos que hacer, en una semana fallecieron 3 personas conocidas. Y ¿sabe? Una de esas personas tenía 56 años, era un hombre vital, estaba joven,
hacía ejercicio, montaba bicicleta, era disciplinado, era un tipazo, un hombre que nosotros amamos con nuestro corazón. Conoció del Señor, se entregó a Cristo, bendito sea el Señor, él, su esposa, una mujer maravillosa, con unos hijos maravillosos. Y hace 2 meses atrás, sin razón alguna, sin explicación alguna, él entra a bañarse y le da un infarto y fallece en el baño de su casa. Yo viajaba un día después de esa noticia y eso compungió mi corazón de una forma increíble. Pero por otro lado, tenía yo la paz y la tranquilidad en mi corazón de que este hombre estaba con Dios. Porque hasta el último momento fue un hombre que su fe era de admirar. Su testimonio era un hombre correcto, era un hombre que se esforzaba por agradar al Señor. Y él tenía planes a futuro, obviamente con su familia, con su esposa. Él estaba ya esperando su jubilación. Tenía planes y estos planes lastimosamente se quedaron solo en planes para su familia. Yo sé y su familia sabe dónde está él en este momento. Pero lo que yo le quiero decir es que la muerte puede sorprendernos a cualquiera de nosotros en cualquier instante. Y hay gente que va a una iglesia, que levanta sus manos, que le ora al Señor, que lee la Biblia y está bien, hermano. Pero si estás en un tema atrapado, en un tema de inmoralidad sexual, hay 2 caminos. O dejas de practicar el pecado o te casas. Ese es el camino. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que toleraba eso, toleraba la inmoralidad. Pero aparte de eso, la iglesia de Pérgamo tenía otra doctrina. La doctrina son enseñanzas contundentes. La primera, la de Balaam, y la segunda dice, el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y luego dice, la que yo aborrezco. ¿Sabe? En la versión NBB de este pasaje dice, cuando hablaba de Balaam, dice, alentando, esto hacía Balaam, a entregarse a fiestas idólatras e incitando a la inmoralidad sexual. ¿Qué hacía Balaam? Incitaba, alentaba a que la gente estuviera en fiestas. Ahora, la doctrina de los nicolaitas es la siguiente. Cuando el Señor Jesús muere y resucita, 300 años después, hay un hombre que se llama Constantino. La historia de Constantino es muy interesante porque él va a ir a una batalla, tiene una batalla muy importante y él tiene en una noche un sueño donde él se sueña con una cruz y entonces él le manda a todos sus hombres a colocarse una cruz y a pelear en el nombre de esa cruz, y entiende Constantino que la persecución contra los cristianos no era correcta. Así que en el año 313 se firma un edicto, el edicto de Milán, donde ya se une lo que es el Estado al cristianismo, en el año 313 después de Cristo. En ese edicto de Milán, Constantino dice, todo el mundo tiene que ser cristiano. Los templos que antes se utilizaban para la adoración pagana, para Diana, para Zeus, para Afrodita, todos los templos tendrán que ser dedicados ¿a quién? A Dios. Pero después de Constantino viene un hombre que se llama Séptimo Severo, y Séptimo Severo desde adentro comienza a corromper los principios de la iglesia del Señor. Comienza a corromperlos, comienza a introducir danzas y cosas paganas dentro de la iglesia. Y después surge un movimiento que se conoce como el movimiento de los nicolaitas, que comenzaron a enseñar que no era necesario salir del mundo para adorar o servir a Dios. ¿Sabe? Los nicolaitas comenzaron a enseñar esta doctrina. No necesitas dejar el mundo, pero también puedes servir acá con Dios. No necesitas abandonar el mundo. Entonces, el Señor está reclamándole a la iglesia de Pérgamo que tiene allí a los que predican o enseñan la doctrina de los nicolaitas, que es aquella gente que le está diciendo al otro, usted puede tomar y puede venir a la iglesia. Usted puede tener sus amantes allá y puede venir a la iglesia. Usted puede robar en la empresa toda la semana y puede venir a diezmar en la iglesia. Escúcheme, hermano, si usted está robando, no lleve el diezmo del robo a la iglesia. Nunca jamás Dios aceptará un dinero que tiene una procedencia
corrupta, jamás. Pero la doctrina de los nicolaitas, que está muy de moda hoy, a la gente le dicen, no, eso no es nada. Tú puedes hacerlo. Tú puedes ir a bailar, tranquilo. Tú puedes ir a tomarte mientras sepas controlar el licor, no tiene nada de mal. Mientras no seas un borracho violento, mientras no le hagas daño a nadie, porque ese es el mover de este momento en la tierra. Así que los nicolaitas comenzaron a enseñar esto y yo quiero contarle algo muy interesante acerca de esto de los nicolaitas. Ellos pervirtieron la sana doctrina y comenzaron a decirle a la gente que podían salir al mundo a alabar a lo que quisieran y luego regresar al templo y alabar a Dios. Voy a poner un ejemplo muy puntual de esto que yo conocí. Yo conocí un muchacho muy talentoso hace muchos años en otra congregación con una voz espectacular. El muchacho estaba sin empleo, estaba pasando una situación económica y de pronto el muchacho, alguien le dijo, mira, hay en Cali un bar donde venden licor, donde hay vida nocturna, donde la gente emborracha, donde la gente baila, que están haciendo audiciones de canto. ¿Por qué no vas allá? Y el muchacho obviamente fue allá, un muchacho cristiano, fue allá, audicionó, quedó, tenía una voz espectacular, quedó. Y este muchacho los fines de semana iba a ese bar, iba a cantarle al mundo, iba a cantarle a los demonios que se mueven a través de ciertas canciones. Y el domingo en la mañana, amanecido, madrugaba y se paraba en la tarima y cantaba a nuestro Dios. ¿Eso cómo se llama? ¿La cultura de qué? De los nicolaitas. Los nicolaitas promovían eso. No tienen necesidad de ser tan radical, no tienen necesidad de tomarte tan a pecho el cristianismo. Puedes seguir haciéndolo y luego ven acá con nosotros. Lo importante es que vengas. No, hermano, si yo voy a una congregación y mi vida no cambia en absoluto, no está pasando nada conmigo, es mejor no ir. Porque se supone que si yo voy a Cristo es para nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tengo que morir. Si yo sigo yendo a la iglesia, pero mi vida afuera de la iglesia es la misma, no he nacido de nuevo. Mire que ahí en Apocalipsis el Señor le está diciendo en el capítulo 2, allí mismo en Pérgamo, el versículo 13 lo siguiente. Yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor le está diciendo dos cosas. Yo conozco tus obras, pero sé dónde moras. Y le dice luego, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Qué ocurre acá? Es las personas que vienen a adorar a Dios en la iglesia, vienen a adorar al Señor, pero en sus casas está el trono de Satanás. En sus casas se escucha música mundana, palabras groseras, maltrato. En sus casas no hay buen testimonio. En su vida cotidiana no son honestos, no son sinceros, mienten, hacen... O sea, conozco tus obras, pero sé dónde moras, sé dónde vives. Así que los nicolaitas enseñaban que tú no necesitas apartarte del mundo para venir a la iglesia. No necesitas hacerlo. Puedes venir aun cuando tú vas ahí. De hecho, es muy curioso esto porque ahora con el tema de las redes sociales, pues hay gente que sube en sus estados cosas y publica cosas en su Facebook, en su Instagram, en sus redes personales publican cosas. Y es muy curioso porque hemos tenido casos de personas que asisten a la congregación y de pronto algún hermano me dice, ay, pastor, estaba yo ahí viendo redes, ¿no? Hay algunos hermanos que se dedican a ver redes y el hermano tal subió una foto o unas fotos que estaba en el concierto de Julano de tal, ¿no? Entonces, pastor, pues yo creo que eso no debería hacerlo. Pero no debería ser no publicar las fotos, sino, hombre, aquí estamos jugando. Yo no puedo este fin de semana estar en la iglesia y el siguiente viene alguien acá y me voy de concierto y me voy a tomar y me voy a cantar y luego vuelvo a la iglesia. Esa doctrina se llama la doctrina de ¿qué? Los nicolaitas. A mí hay algo que me gusta, bueno, hay muchas cosas que me gustan de Dios, muchas, pero hay algo que me gusta y me identifico mucho es que Dios es sin rodeos. Dios dice o blanco o negro. O frío o caliente, o la luz o las tinieblas, o el diablo
o conmigo. O sea, Dios no tiene medios en el reino de los cielos, no hay grises, no hay opciones como el limbo, o salvos o condenados. O sea, ese es Dios. Pero la cultura de los nicolaitas comenzó a decirle a la gente, ah, no, pero si usted tiene solo un amante no pasa nada, venga a la iglesia, tranquilo. Ah, pero si usted está diezmando, pues Dios entiende que esos negocios usted un día los va a dejar, tranquilo, déjelo. Entonces, esa es la cultura permisiva. Ahora, el pueblo quiso salir a adorar a Dios y siempre encontraba tropiezos. Y yo le voy a mostrar cómo Satanás no deja que una persona adore a Dios con plenitud. Una de las cosas que Satanás tratará de impedir es que la iglesia tenga una adoración exclusiva hacia el Señor. Pero primero vamos a ver cómo estaba no solo la iglesia de Pérgamo, sino la iglesia de Corintios. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 5. Es muy fácil este pasaje. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero aquí quiero resaltar que el apóstol Pablo estaba teniendo problemas, como en Pérgamo, de inmoralidad en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia también que se movía en un ambiente pagano, un ambiente de fiestas, un ambiente muy similar a ciudades como Cali. De hecho, aquí hay cristianos que el viernes todavía anhelan irse a bailar. Todavía el sábado anhelan irse a bailar. De hecho, hay cristianos, o se hacen llamar cristianos, que secretamente hacen sus fiestas. No ha salido el mundo todavía de su corazón. Y la doctrina de los nicolaitas es la que dice, hermanos, no pasa nada. Si usted está viniendo a la iglesia, como decía aquel viejo y conocido refrán y equivocado refrán, el que peca y reza empata, que no es correcto, no es bíblico. Hermano, esa es la doctrina. Entonces hay mega iglesias, hay megatemplos llenos y saturados de cientos de personas y miles de personas, que para mí sería un motivo de alegría si eso fuera por causa de que en esos lugares se predica la sana doctrina. Pero en muchos de esos lugares no se predica estas cosas. ¿Por qué? Porque los hermanos no van a volver, porque los hermanos les va a molestar, porque hoy en día cuando se dicen estas cosas, usted es un primitivo, usted es un conflictivo, usted es una persona exagerada, usted es un fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Porque predomina en muchas denominaciones la doctrina de los nicolaitas. Veamos qué pasaba en Corintios. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, Pablo está escribiéndoles a ellos. Pablo no está allí, pero a Pablo le llegó el rumor, ¿correcto? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué le llegó a los oídos de Pablo? Que la iglesia de Corinto era la iglesia que más oraba, una iglesia avivada, una iglesia santa, una iglesia que ayudaba a los demás, una iglesia donde los milagros abundaban. No. A Pablo le llegan noticias de Corinto y las noticias son desalentadoras. Son noticias que no deberían ocurrir y que no deberían pasar en la iglesia del Señor. Vuelvo a decirle, hay gente que está jugando a ser pastor. Y como está jugando a ser pastor, la iglesia está jugando a ser iglesia. La iglesia del Señor es una cosa limpia, escúcheme. La iglesia del Señor es una iglesia sin mancha. No estoy hablando de perfección porque cada uno de nosotros aporta un grado de imperfección al lugar donde nos congregamos. Pero estamos procurando la limpieza. Escúcheme. Hay lugares donde hay pecado, abunda el pecado en líderes, en servidores, en ministros, en predicadores, en maestros, etc. Abunda el pecado en personas que se supone no deberían estar lidiando con esas cosas. Yo no le estoy diciendo que yo nunca he lidiado con cosas. Yo he lidiado con cosas, con debilidades, con pecados, con luchas, con batallas, con situaciones en mi vida que me han costado mucho trabajo cambiar con la ayuda del Señor. Pero una cosa es estar peleando para avanzar y otra cosa es decir, la cultura de los nicolaitas. Todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo, pues esto es normal. Porque el diablo siempre te dirá eso. Mira, otros lo hacen, mira, no es pecado, mira, Julano lo hizo.
Y siempre en esa cultura de los nicolaítas de no abandonar el mundo y congrégate que no hay problema, siempre habrá de dónde tomar malos ejemplos. Así que a Pablo le llega esas malas noticias que hay en esta iglesia, hay fornicación. Pero Pablo dice, no es cualquier fornicación. Esta fornicación se ha salido de control. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto? Había un pecado que había cogido mucha fuerza. Y dice, tal fornicación, dice Pablo, y está aclarando Pablo, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que está ocurriendo en la iglesia ni siquiera se ve en el mundo. Escúcheme. Cuando usted va a una congregación, ¿usted qué espera? ¿Encontrar suciedad, inmoralidad, deshonestidad, trampa, mentiras, pecado? No. La iglesia debe parecerse al cielo. La iglesia tiene que ser semejante al lugar donde vamos a habitar. Y si bien es cierto, acá no alcanzaremos esa perfección, vuelvo a decirle, hermano, hay de cosas a cosas. Y si usted está en un lugar donde espontáneamente, libremente, desvergonzadamente se practica el pecado y no hay correcciones, no hay correctivos, no hay cambios, no hay disciplinas, no hay nada, hermano, huya de allí, salga corriendo. Salga corriendo. Porque o eres parte de ese sistema y caes en ese ambiente espiritual de pecado, o eres un cómplice. Y Pablo está diciendo, ustedes están fornicando, he oído, he escuchado, se oye de ustedes, no buenas noticias estoy oyendo malas y feas noticias, tanto que ni los gentiles, los no judíos, no están haciendo lo que ustedes están haciendo. Y dice lo siguiente, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea que la cosa se había puesto tan fea que había uno que le había quitado la mujer a su papá. La Biblia no dice que era su mamá, era la esposa de su papá. Y seguramente se congregaba con la mujer de su papá en la iglesia. Pero el problema no está en que el tipo estaba haciendo esto. El problema está que la iglesia estaba permitiendo semejante conducta y semejante comportamiento. Mire, cuando en la iglesia del Señor, vuelvo a decirle, la iglesia es amigable para el pecador que llega y quiere cambiar. Pero yo quiero decirle, yo sé que hay pastores que nos ven y ministros y le damos la gloria al Señor por eso, pero quiero decirle esto con toda humildad. Cuando en un grupo tú tienes de personas, puede ser una casa de oración, una casa familiar de oración, un grupo pequeño, un grupo grande, cuando en un grupo te llega alguien que decimos es una manzana podrida, no quiere cambiar, sino que antes quiere corromper a los demás, hermano, escúchame, tú como autoridad tienes la obligación de tomar cartas en el asunto. Tú no puedes pasar de agache, tú no puedes hacerte el que no ves nada, el que no sabes nada, no puedes pecar como pecó Elí cuando le contaban lo que sus hijos hacían, él pecaba por omisión, él no se metía. Hermano, en esto, nos guste o no nos guste, el verdadero siervo del Señor protegerá el rebaño, las ovejas, del lobo disfrazado de oveja. ¿Y qué ha pasado? A veces en una comunidad llega gente, el pastor, el ministro, el encargado detecta que esas personas están haciéndole daño a otros y no lo frenan. Eso hay que cortarlo de raíz, eso hay que pararlo en seco. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa, más daño le va a hacer a la comunidad. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está tomando partido a favor de la santidad. Pablo podría decir, bueno, pues yo no estoy en Corinto, yo ya les enseñé, yo ya los adoctriné, ya ellos que se defiendan. No, Pablo está tomando una postura clara ante el Señor y ante los hombres. Ahora le dice Pablo a los corintios, le dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Llenos de qué? De soberbia. Ustedes están como orgullosos, están llenos de vanidad. La iglesia de hoy se ha vuelto una iglesia como orgullosa, una iglesia como vanidosa. Pastores que solo quieren pastorear gente estrato 6.
iglesias que quieren presumir de sus auditorios, iglesias que quieren presumir de lo que manejan en su logística, vanidosos. Yo no debo dejarme, digámoslo, llamar la atención o no debo dejarme deslumbrar por lo que veo externamente, sino qué hay en el lugar donde me estoy congregando, qué se mueve espiritualmente allí. Y el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, ustedes están envanecidos, ustedes están llenos de soberbia, ustedes están altivos. Y Pablo le dice esto, no deberías, en vez de estar envanecidos, más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ok, entonces ¿cuál es la salida? Cuando en una congregación, en una denominación, en un grupo de personas, en una comunidad cristiana, se detecta una persona o un grupo de personas que están haciendo lo malo, hay que primero hablarles, confrontarles en amor, pero también hay que orarle al Señor. Aquí Pablo está diciendo, ustedes no debieron haberse lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Cuando Pablo dice que de medio es porque no era una persona ajena, era una persona que pertenecía. Entonces Pablo ahora va a comenzar a hacer algún juicio a distancia, un juicio como espiritual. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿correcto? Está hablando del juicio a priori, el juicio que se hace a la ligera, a toda hora. Ay, llegó tarde, quién sabe dónde andaba. De ese juicio está hablando la Biblia. Hay gente que juzga todo a toda hora. Pero vuelvo a decirle lo siguiente, aunque yo no debo estar juzgando todo, hay momentos donde tendré que hacer juicios de valor y tendré que juzgar para proteger a un rebaño, a mi familia, a gente cercana a mí. Tendré que hacer ¿qué? Un juicio espiritual. Y Pablo está diciendo, yo no estoy allá, pero yo ya hice un juicio. Y dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora Pablo ha tomado ¿qué? Una decisión. En la mundanalización de la iglesia, es muy normal, es muy frecuente, es muy común que la gente vaya a una comunidad cristiana y le dejen hacer lo que la persona quiera. A mí me sorprendió esta experiencia. Estábamos en otro país y entonces un pastor amigo nos dijo a mi esposa, a mi hijo y a mí, nos dijo, ¿por qué no me acompañan donde unos hermanos que están allá reunidos y nos invitaron? ¿Ok? Y fuimos. Cuando llegamos allá, pues se supone que son hermanos de la iglesia. Ellos estaban allá en una celebración y llegamos, pero quiero decirle que desde que llegamos, lo único que yo vi fue borrachos cristianos. Una cantidad de gente tomando. Luego comencé a analizar bien y jovencitos tomando cerveza y luego decía yo, ese no es el jovencito que lo vi tocando en la alabanza. Ese no es el que participa en la congregación. Ese no es el que asiste. Y cuando llegamos allá, el pastor sintió pena ajena. Cuando, pues obviamente se sintió incómodo y fue incómodo para nosotros también. Y fue incómodo para él también. Pero luego, después de esto, estuvimos un momento allí, yo me sentí supremamente mal y quería irme rápido, queríamos salir de allí y lo más pronto posible salimos de allí. Luego yo me vine pensando y dije, ¿qué cristianismo está viviendo esta gente? Al punto que ellos no sintieron pena de nosotros, para nada. Para ellos fue muy normal que nosotros como pastores llegáramos allí y que nosotros los viéramos a ellos consumiendo licor. No tenían en su corazón ese sentimiento de que esto no es correcto. Entonces escúcheme,
Si yo tengo una congregación y yo no soy radical con lo que tengo que ser radical, y entre comillas no me meto para que nadie me coja rabia, entonces yo no soy un pastor, yo soy un predicador. Eso es otra cosa. Si yo en una iglesia solo predico y yo no me meto en la vida de nadie, y si la gente está tirando por un barranco que se tiren, entonces quíteme el rótulo de pastor. No me diga pastor, dígame predicador. Ok, el predicador va y predica. Pero el pastor ve venir al lobo y no sale corriendo. Enfrenta al lobo. El pastor ve su oveja y conoce el estado de su oveja. El pastor está pendiente de su rebaño. Entonces hoy en día, en la mundanalización de la iglesia, se le dice pastor a gente que no es, sino que son buenos ¿qué? Predicadores. Son predicadores. Yo no comparto muchas cosas de algunos hombres de Dios. La respeto lo que hacen. Pero hay algo que me parece muy interesante de un hombre que es muy famoso en redes sociales. Él dice, no me digan pastor, yo no soy pastor. Y me parece muy honesto de parte de él que él diga eso. Yo no soy pastor. La gente me dice pastor, pero yo no soy pastor. ¿Por qué? Porque si él va y solo predica y luego vuelve y se va, y luego va y predica y no tiene trato con nadie, no se involucra con nadie, no se mete en la vida de nadie, no está corrigiendo a nadie, no es pastor. Pablo está corrigiendo a una iglesia en la distancia. Y dice el versículo 4, ¿a qué conclusión ha llegado él? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hagan una reunión. Dígame a qué horas. Yo voy a estar orando allí. No había teléfono, no había videollamada, no había manera. Pablo estaba encarcelado, no había manera de que Pablo estuviera en cuerpo presente, pero dijo, pero yo estaré allí. Y el tal será ¿qué? Juzgado. Versículo 5 del 5. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Ese que estaba haciendo daño, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué están diciendo que se debe hacer con esa persona? Esto ha sido un texto polémico por años. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero para salvación del espíritu. ¿Qué es que una persona sea entregada a Satanás? Escúcheme, y con esto voy cerrando por hoy. Resulta y pasa que la gente desconoce esto. Cuando usted está en una verdadera congregación, usted tiene un acompañamiento espiritual según el lugar donde estés. Esto es lo que se ha conocido por años como cobertura, sino que la cobertura se ha manipulado. ¿Qué es cobertura? Es cuando tú vienes a una casa, es cuando tú vienes a un lugar donde hay un ambiente espiritual y lo que está ocurriendo en ese ambiente espiritual, sea bueno o sea malo, va a impactar tu vida. ¿Eso cómo se llama? Cobertura, ¿correcto? No necesariamente una persona llega y tiene que presentarse y pastor, venga y deme la cobertura. No. Cuando tú llegas a un lugar, cuando tú llegas a una casa donde estás recibiendo una enseñanza, donde hay un ambiente espiritual, en ese momento eres parte de un cuerpo, eres parte de una denominación, eres parte de un grupo de personas y estás bajo una ¿qué? Bajo una cobertura. Por eso hay personas que estaban en una iglesia donde estaban esquilando ovejas, quitándole la lana, y se van de allá y se van para otra donde también les están esquilando las ovejas. Entonces se aburren porque dicen, es que me fui de allá y acá es como lo mismo. Entonces, cada denominación tiene un movimiento diferente. Y cada denominación tiene un ambiente espiritual diferente. Entonces Pablo está diciendo que lo que vamos a hacer con este hombre es, vamos a quitarle la cobertura. No vamos a orar más por él. No va a ser más parte de este cuerpo, no va a ser más parte de esta casa. Y vamos a desproteger, digámoslo de esta manera, para que el enemigo lo toque. Ahora, aquí no hay venganza, aquí no hay odio, aquí no hay resentimiento, nosotros no somos sicarios espirituales,
pero conocemos el principio del mundo espiritual. Satanás toca a una persona cuando la persona o le abre puertas o Dios lo permite. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, oremos para que este hombre sea tocado en su carne, a fin de que su carne sea destruida, pero su alma, ¿qué? Se salve. Escúcheme. Hay enfermedades que le vienen a la gente y la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué? Y, escúcheme. Hay enfermedades, perdóneme que yo diga esto, necesarias para la salvación de alguien. Hay gente que por las buenas no entendió, se le dieron oportunidades, hubo misericordia, no quiso entender, ¿ok? Entonces a veces vendrá un quebrantamiento para la salvación ¿de qué? De su alma. Por eso cuando se ora por un enfermo, la oración que se debe hacer primero es sálvalo, Señor, por favor. Y segundo, sánalo. ¿A mí qué me interesa las dos? Pues que sea salvo. ¿De qué me sirve que sea sano y se pierda, no? Me sirve que sea ¿qué? Salvo y que luego sea ¿qué? Sano. Entonces Pablo está diciendo que Satanás lo toque. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces vamos a terminar acá. Pablo tiene mucho más que decir acá, pero él está diciendo esto. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. Un poco de inmoralidad, un poco de pecado, un poco de robo, un poco de Balaam, un poco de los Nicolaitas, un poquito, un pequeño grupo. En una iglesia de 100 personas comienzan 2 o 3 con cosas raras. Y si tú no le prestas atención a eso, esos 2 o 3 luego ya van a contaminar a 10. Y si sigues ignorando ese problema, esos 10 luego van a contaminar a 30. Porque es un principio. Un poco daña todo. ¿Correcto? Entonces, en la mundanalización de la iglesia, es las congregaciones donde no te dicen nada, donde no se meten en tu vida, donde no te advierten que lo que estás haciendo está incorrecto, donde no hay ninguna sanción o disciplina, donde todo es permitido, donde no tienes que dejar el mundo, donde puedes ir al mundo y venir el domingo a adorar a Dios, que no pasa nada, Dios entiende tu debilidad y sigue como si nada. Esa es la mundanalización de la iglesia. Si el Señor lo permite, el jueves seguimos con este tema, no muy popular, pero sí muy necesario. Amado Dios y Padre Celestial, mil y mil gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos permitas congregarnos en un lugar que no necesariamente busquemos el lugar más lujoso, con los mejores parqueos, con las mejores sillas, el mejor auditorio. Si lo hay, qué bueno, Señor. Pero mi prioridad debe ser lo que se mueve en ese lugar espiritualmente. Señor, si estamos en un lugar permisivo, si estamos en un lugar con la doctrina de los Nicolaitas, donde no siento incomodidad por las cosas que hago mundanas, soy aceptado aun cuando no hay cambio en mi vida. Si estoy en un lugar donde yo veo a supuestos hermanos que estafan a otros y ahí siguen, donde yo veo inmoralidad en los ministros de la alabanza, en los que presiden, en los que predican, y no pasa nada. Si yo estoy en un lugar donde no se confronta el pecado, no se habla de santidad, solo se habla de prosperidad, ayúdame a salir de allí, Señor. Ayúdame a huir de un lugar donde finalmente la gran mayoría de las personas que están allí no son salvas y no lo serán.
Dame un lugar, Señor, donde yo pueda congregarme, donde se predique la sana doctrina. Y una de las claves para detectar que se predica la sana doctrina es cuando se predica toda la Biblia, sin sesgarla, toda la Biblia, lo que nos gusta oír y lo que no nos gusta oír. Un lugar que tiene la sana doctrina, el centro no es el pastor, el centro eres tú, mi Señor. Tú eres el centro. Y un lugar donde se predica la sana doctrina es un lugar que tiene que reflejar el cielo en la tierra. Tiene que verse el cielo en la tierra. Ayúdame, Señor, a tomar buenas decisiones y a estar en el lugar correcto para que así yo pueda crecer espiritualmente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.